Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo y amiga, mi hermano y mi hermana? Qué gusto poder saludarte en esta otra ocasión, en la gracia, en la misericordia de Dios que nos permite llegar a ti. Estoy aquí porque, como lo mencioné en nuestro último video, en donde hablamos de las dogmas, las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica, y pues quedé en deuda con ustedes de poder presentar cada una de esas falsas doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Así que quiero cumplir ese cometido que les he hecho, y para ello necesito que tú te concentres aquí conmigo. Toma tu lápiz, tu lapicero, es importante que lo tengas, y que también tomes tu Biblia. Busca tu Biblia porque vamos a usarla ampliamente, porque vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que hable en este instante y podamos tener todos los argumentos bíblicos a fin de tener claridad con esas falsas doctrinas que se están presentando por doquier, no solamente la Iglesia Católica, sino muchas denominaciones religiosas también. Así que bienvenido aquí a nuestro canal Ansias del Cielo. Vamos a disfrutar de este tema tan extraordinario como es la inmortalidad del alma. Y en contraposición a eso vamos a enseñar el verdadero estado de los muertos, la teología del estado de los muertos, para que tú lo tengas muy presente y muy claro. Es costumbre aquí en este canal poder orar antes de adentrarnos, ¿verdad?, en el estudio, no sin antes mencionarte que te puedas suscribir a nuestro canal, que puedas activar la campanita de notificaciones. Por favor, revisa si estás suscrito a nuestro canal. Me encantaría saber que nos apoyas de esa manera, suscribiéndote al canal, compartiendo estos videos para que tanta gente pueda conocer la verdad que hay en la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, creo que estamos en condiciones para poder orar y permitir que Dios nos acompañe en este estudio maravilloso. Oramos. Dios y Padre, queremos suplicarte en este instante que tú abras nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para poder dilucidar, para poder comprender estas verdades de tu palabra, entender la Biblia en su verdadero contexto, y sobre todo este tema tan delicado que llevará a mucha gente a la perdición, de acuerdo a los estratagemas de Satanás, con el asunto del estado de los muertos. Danos sabiduría para presentarlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, la muerte, mi querido amigo y hermano, es una cesación total de la vida. Eso es la muerte, cesación total de la vida. Y también tengo que mencionarte que la muerte es un retorno al polvo. Eclesiastés lo dice muy bien, y vamos a usar nuestra Biblia aquí en este momento. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 20. Mira cómo dice esta cita extraordinaria. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 20. Dice así: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Y cuando leemos también nosotros en el libro de Génesis, está la misma declaración o muy parecida. Génesis capítulo 2, 12. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, el versículo 7. Ahí vamos a encontrarnos con la siguiente declaración, muy acorde con lo que leímos de Salomón. Dice el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí nos encontramos que la muerte es un retorno al polvo. Y pues en ese estado de inercia, ¿verdad?, no se goza ni se sufre. Es decir, una persona que ya ha muerto no está sufriendo, como algunos consideran que está sufriendo en el infierno, ni tampoco se está gozando, ¿verdad? Esos dos polos opuestos no ocurren en la condición, en el estado de muerte. Por el contrario, también tengo que mencionarte que Eclesiastés, el libro que ya leímos hace un ratico, en el capítulo 9, el versículo 5 y 6, hay una declaración muy bonita acá. Mira, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Aquí el sabio Salomón está haciendo
contundente al mencionar que en el estado de la muerte no se goza ni se sufre. El versículo 6 dice, de Eclesiastés capítulo 9, versículo 6 dice, también su amor y su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces termina todo eso. No hay sufrimiento, no hay gozo allí. Terminan los pensamientos. Porque el Salmo, y me gustaría también si podemos revisar el Salmo 146, el versículo 4. Yo te dije que para este estudio vamos a usar bastante la Biblia. En esta ocasión vamos a quedarnos en el Salmo 146, el versículo 4. Mira como dice, déjame buscarlo aquí en mi Biblia, te lo voy a proyectar también ahí en la pantalla. Salmo 146, versículo 4, hablando de que terminan los pensamientos en la condición de la muerte. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. El aliento, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El ser humano ya no razona, ya no piensa, ya no tiene esa capacidad de razonar. Aquí la Biblia me está diciendo que su aliento de vida sale y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No se participa cuando está en la muerte, mi querido, no se participa más de las preocupaciones de los vivientes. ¿Y por qué te digo esto? Porque también la Biblia en el Salmo, que ya leímos ahorita, pero en esta ocasión leeremos el Salmo capítulo 6, el versículo 5. Salmos capítulo 6, el verso 5. Mira cómo dice aquí la palabra del Señor. Es necesario y es menester que tú tengas tu Biblia ahí a la mano. Vamos a usarla en este estudio para que tú veas lo que dice la palabra de Dios con relación a la inmortalidad del alma y en cuanto a la claridad del estado de los muertos. Dice el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Creo que es claro, ¿verdad? En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Entonces es claro aquí la Biblia cuando dice que ya se acaban las preocupaciones. Y tengo que afirmarte algo que también dice la palabra del Señor, porque Dios, solo Dios es el único inmortal. Y bueno, ¿dónde dice la Biblia que Dios es el único inmortal? Pues vamos a revisarlo aquí en la palabra de Dios. Mira, en Primera de Timoteo, a ver, vamos en la carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en la primera carta, Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 17. Y luego de ese mismo capítulo vamos a leer otros versículos. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 17. Mira cómo dice aquí la palabra del Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Ese Rey de los siglos es inmortal, es nuestro Dios, es el único que tiene inmortalidad, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mira mi querido amigo y hermano, en este mismo libro de Primera de Timoteo, ahora el capítulo 6, el verso 15 y 16. Ve conmigo, por favor, porque este es un estudio extraordinario y vamos a dejar que la misma Biblia nos aclare, nos enseñe, nos muestre. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 6 entonces. Vamos a pasar unas cuantas páginas, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 15 y vamos a leer el versículo 16. Mira, el versículo 15 dice de la siguiente manera. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Quise leer el 15 porque da la introducción de quién está hablando. El soberano, el Rey. Dice, pero el versículo 16 dice ahora, el único que tiene inmortalidad. Es claro el texto bíblico. El alma no es inmortal, mi querido. Así que esa doctrina de la Iglesia Católica de la inmortalidad del alma es antibíblica, está fuera de contexto. Porque dice la palabra de Dios aquí que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, dice el versículo 16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad es Cristo Jesús, es Dios. Y pues mira, la carne, este cuerpo que tú y yo tenemos, la carne también es mortal. Eso lo dice bien dicho el apóstol Pablo en 2 de Corintios,
Segunda a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 11. Segunda de Corintios, mira, capítulo 4. Yo voy a tomarme el tiempo para leer los pasajes, para que quede claro en tu mente. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 11, dice que nuestra carne es mortal. No hay inmortalidad en nuestra carne. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Te das cuenta? Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y ahí categóricamente el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que la carne es inmortal. Pero hay algo más que también es inmortal, que también fenece, que también termina, y es el alma. El alma también es mortal. ¿Dónde dice la Biblia que el alma es mortal? Ve conmigo, por favor, en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel, el Antiguo Testamento, está por allí más adelantico de Isaías, Ezequiel, capítulo 18, el versículo 4. Yo voy a buscarlo aquí también en mi Biblia, mientras tú estás hojeando tu Biblia allí. Ezequiel, capítulo 18, el verso 4, mira cómo dice, hablando de que el alma también es mortal, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y mira la parte como termina el versículo, la parte final. El alma que pecare, esa morirá. Y si muere es porque no es inmortal, morirá, es mortal. Entonces, ¿de dónde saca la Iglesia Católica y otras denominaciones la creencia, ¿no? El fundamento de que el alma es inmortal? No, señor, te estoy presentando acá la verdadera condición, el verdadero estado de los muertos. Ahora, por otra parte, con alegría tengo que mencionarte que la inmortalidad será concedida a los seres humanos después de la resurrección. Y también tengo que fundamentar esto no con mis argumentos humanos, no con palabras humanas, sino con una declaración, un escrito está. Y el apóstol Pablo, un prolífero escritor, allí en Primera de Corintios capítulo 15, el verso 52. Y no sé si podamos ver en pantalla del 52 al 55. Ahí está, vamos a buscar Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios. Hoy vas a aprender a buscar rápido en la Biblia. Yo también estoy aquí avanzando, buscando rápido en la palabra de Dios. Búscalo. Primera de Corintios capítulo 15. Ya llegué y vamos a leer entonces del versículo 52. Del 52 al 55, pero no sé si va a salir en pantalla. Vamos a ver. Dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué lindo pasaje. Este es el versículo 52 que acabamos de leer, mi querido amigo, mi querida amiga, apreciado hermano. Y mira, el versículo 53, creo que es posible que tú lo puedas estar viendo también aquí en la pantalla, ¿verdad? El versículo 53. Estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53 ahora, porque dice allí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal. Mira, el apóstol Pablo está diciendo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa inmortalidad va a ser concedida al ser humano en ocasión de la resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva y conceda ese don, ese maravilloso privilegio a los humanos, a quienes han permanecido firmes y fieles, pero será hasta ese momento, no ahora. El verso 54, si puedes verlo en pantalla, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces el versículo, terminamos con el versículo 55, cuando hace una interrogación allí, una pregunta, y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? ¡Wow! Entonces yo me gozo al ver cómo Dios en su infinito amor y misericordia no nos ha dejado sin luz frente a estos temas tan delicados. Aquí está hablando que ese privilegio, ese don, ese don, sí, podríamos decir, ese privilegio de la inmortalidad será concedido en la resurrección. Ahora, Cristo es el que da vida eterna.
Cristo es el que da vida eterna, no el papa, no el pastor, no una persona, no el presidente. El que da vida eterna es Cristo Jesús. Mira, hay un texto lindo en San Juan. Ve conmigo, San Juan, capítulo 10, el verso 27. San Juan 10, 27, es hermoso la manera como dice acá que el único que da esa vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Esas ovejas representan a ti y me están representando a mí, esas ovejas. Y dice, y yo les doy vida eterna. El que les da vida eterna es Cristo Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito el Señor con esta palabra tan poderosa. Y tenemos que llegar al final, mi querido. Mira, hay una pregunta, ¿no? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa pregunta se la hizo el patriarca Job. Allá en el libro que lleva su nombre, del libro de Job, capítulo 14, no vamos a leerlo, el verso 14. Y realmente esta es una pregunta que más preocupa al ser humano, esta pregunta: ¿volverá a vivir? De hecho, tú encontrarás que en Génesis capítulo 3, el versículo 4, dice, y bueno, déjame leerlo, revisarlo aquí, y no sé si quieras verlo en pantalla. Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Mira cómo dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Querido, y esta frase, no moriréis, en el tiempo final de la historia recobra mucho sentido, porque y de ahí se ha pegado tal vez. Mira que la Iglesia Católica y las iglesias que creen en la inmortalidad del alma están creyendo una teoría satánica, simplemente porque el que dijo no moriréis fue Satanás acá, no moriréis. Y ha hecho de esto, ha abierto la puerta para el espiritismo moderno. La vida, mi querido amigo y hermano, es la asociación o la unión de dos elementos que ya tuviste y que aparecen en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. Una vez más vamos a reiterar este pasaje. ¿Qué es la vida? Es la unión de dos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Aparecen en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esta es una ecuación en donde tenemos dos variables. La primera variable es el polvo de la tierra, que es uno de los elementos que se debe juntar para poder tener la vida. Y la otra variable es el espíritu de la vida, o el aliento de vida, que siempre proviene de Dios. Da como resultado un ser viviente. Entonces, cuando hablamos de la muerte, hablamos nosotros de un proceso inverso, totalmente inverso. El polvo vuelve al polvo, ¿verdad? De donde fue tomado, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y aquí me encantaría que le revisáramos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, ¿sabes? Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7, es bien interesante para aclararnos esta verdad. Cuando dice que el polvo vuelva al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelva a Dios que lo dio, y el polvo vuelva a la tierra. Allí no se habla de que vamos al infierno, que vamos al purgatorio, al limbo, como es la teoría que enseña la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas. No, la Biblia no enseña tal cosa. Por lo tanto, la causa real de la muerte es el pecado. Ya Romanos 6:23 lo dijo: la causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. El pecado pasó a todos los hombres y por eso todos tienen que morir. Así que ese cuentico de que somos inmortales es un tremendo engaño satánico, y que, reitero, hay quienes están acuñando ese engaño satánico, y qué pena por la Iglesia Católica que está enseñando esta verdad cuando va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y finalmente, querido, ¿a dónde van los muertos? ¿Será que los muertos van al cielo? ¿Será que los muertos van al infierno? ¿Será que los muertos van al limbo, como nos han enseñado en ocasiones anteriores? Pues a ninguno de estos lugares va una persona cuando muere. Según la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, allí en un estado de inconsciencia, y la muerte es comparada a un sueño.
Por lo tanto, la palabra infierno sencillamente significa sepulcro, pero no un lugar de sufrimiento perpetuo como nos lo han hecho ver, ¿verdad? No un lugar de tormento perpetuo. Por lo tanto, a los justos, cuando vuelvan cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, les va a conceder ese privilegio de la resurrección. ¿Te das cuenta? En la Biblia no se menciona nunca, no hay un texto bíblico que mencione el purgatorio, tampoco dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dará a los justos cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo a esta tierra y se produzca la resurrección. Ese es el único momento. Y pues, cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, estamos abriendo una puerta para una creencia terrible. Es la base principal del espiritismo moderno. Cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, estamos creyendo en las oraciones de los santos, las oraciones de los santos. Cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, estamos creyendo y estamos aceptando las peticiones a favor de los santos que supuestamente están en el cielo. ¿Te das cuenta? Y toda esa teoría nos la ha vendido la iglesia grande, la ramera, la iglesia católica. Y entonces en tercera punto, cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, estamos aceptando la doctrina de la reencarnación. Y esto es bien delicado, la doctrina de la reencarnación. Pero cuando nosotros creemos en ese concepto de la inmortalidad del alma, estamos aceptando entonces el espiritismo. Estamos aceptando todas las creencias que surgieron, que podemos comunicarnos con los muertos. Hay una cantidad de creencias que han surgido, ¿verdad? Y que enseñan la comunicación con el más allá, con los muertos, pero la Biblia, mi querido, no enseña tal cosa. Mira, la muerte es un estado de inconsciencia. Los muertos no andan por ahí, no. Son espíritus de demonios tal vez. Tú no tienes por qué practicar o llevarle flores a quien ha muerto. Cuando tú llevas flores a un muerto, estás creyendo en la enseñanza o en la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Ya te has dado cuenta que algunas personas llevan un vaso con agua a la tumba, al sepulcro? Porque según ellos, según su creencia, dicen que el muerto o el alma del muerto viene en la noche con sed, porque tal vez viene del infierno, quizá hace mucho calor y entonces viene a tomar agua. Las flores, los muertos no las pueden percibir, ni las pueden oler, ni pueden disfrutarlas de ellas. Pero todas estas son prácticas que hemos venido arrastrando, que la iglesia a través de la tradición antiguamente nos han enseñado y hoy por hoy estamos aceptando. Hacer misas a los muertos no es correcto, no es bíblico. Y pues nosotros nos guiamos, mi querido amigo y hermano, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dice que hay que hacer misas, no dice que hay que llevar flores a los muertos, no dice que hay que poner agua. ¿Te das cuenta? Por eso estoy aquí, para aclararte bíblicamente, y te he dado muchos textos. Espero pues que esto quede claro en tu mente y déjame saber tu reacción. Escribe por favor en los comentarios, escríbeme cuál es tu reacción frente a este tema, si te ha quedado claro o si necesitas que expliquemos un poco algo de manera más detallada. Estamos dispuestos a hacerlo. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y debes estar muy atento porque por este canal seguiremos compartiendo esas profundas verdades que hoy necesitamos conocer simplemente a la luz de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Soy Luis Alfonso Fori y este es tu canal Ansias del Cielo, más fuerza en Jesús. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde. Chao, chao.